¿Qué pasaría si aprendieras a dirigir tu energía en lugar de perderla? Hay fuerzas dentro de ti que no conoces, energías antiguas que tus ancestros aprendieron a despertar mucho antes de que existiera la ciencia moderna. En el taoísmo, la energía sexual no era solo deseo, era poder vital, una corriente capaz de transformar la mente, el cuerpo y el espíritu. El maestro Mantak Chia y Maniwan Chia llevaron esas enseñanzas a Occidente. Respiración testicular, respiración ovárica, órbita microcósmica, camisa de hierro, prácticas que no buscan excitar, sino refinar y elevar el despertar. Porque la verdadera alquimia no empieza afuera, empieza en tu cuerpo, en tu respiración, en tu energía. Y hoy, en la mirada del tecolote, vamos a recorrer ese camino desde el principio. El yin, el yang, los tres tesoros, la circulación interna y la transmutación de la energía sexual. Prepárate, este no es un video más, es una puerta. Durante siglos, el taoísmo enseñó que la energía sexual no era solo placer, sino una fuerza vital capaz de transformar la mente, el cuerpo y el espíritu. El maestro Mantak Chia llevó estas enseñanzas a Occidente a través de prácticas de respiración, trabajo corporal y circulación energética. Todas ellas parten de una misma idea: el chi, la energía vital que sostiene la salud, la vitalidad y el equilibrio entre cuerpo y mente. Estas técnicas, respiración testicular, respiración ovárica, órbita microcósmica y camisa de hierro, se usaban para fortalecer el cuerpo, equilibrar emociones y aprovechar la energía sexual como fuente de bienestar. Pero la alquimia taoísta no trata únicamente de sexualidad. Habla del equilibrio entre las fuerzas del universo, el yin y el yang, la receptividad y la acción, la luna y el sol, la energía femenina y masculina dentro de todos nosotros, entre otros polos. Hoy recorreremos estas prácticas desde un nivel principiante, entendiendo para qué sirven y cómo se conectan entre sí. Para el taoísmo, todo se mueve entre dos fuerzas complementarias: yin, lo receptivo, lo interno, lo frío, lo femenino, el agua; yang, lo activo, lo externo, lo caliente, lo masculino, el fuego. No son opuestos, son polos que se transforman mutuamente, como inhalar y exhalar. El ser humano moderno, según esas enseñanzas, desperdicia su energía vital: estrés, emociones desbordadas, excesos. La alquimia taoísta busca refinar esa energía y hacerla ascender por el cuerpo para recuperar equilibrio. Este es el punto de partida para entender todas las prácticas que vienen después. El taoísmo describe tres tesoros internos que explican por qué estas prácticas existen. Yin, la esencia vital, ligada a la energía sexual y la vitalidad física. Chi, la energía que circula por el cuerpo. Shen, la conciencia, la claridad mental. La alquimia interna enseña que la energía sexual puede transformarse, el yin al chi y del chi al shen, es decir, del instinto a la energía y finalmente a la conciencia. Aquí es donde entran las prácticas de respiración. Son herramientas para mover, refinar y elevar esa energía. Respiración testicular. En el taoísmo, los órganos sexuales son centros energéticos. La respiración testicular busca mover energía desde los testículos hacia el resto del cuerpo. Hagamos un ejercicio. Siéntense en una silla, en el borde, espalda recta, la lengua pegada en el paladar, ojos cerrados, con la mirada hacia la nariz o la mirada hacia arriba. Iniciamos con una respiración lenta por la nariz. Mantenemos la tensión en los testículos y en el perineo. Mientras exhalamos, contraemos los testículos y el perineo.
y visualizamos una luz cálida respirando en esa zona. Al inhalar, la energía va subiendo por la columna, entrando por los testículos, por las plantas de los pies y por el perineo. Y al exhalar, el cuerpo se va relajando. Los efectos: aumenta la sensación de calor interna, relaja la zona pélvica, facilita que la energía ascienda por la columna. Y el objetivo es conservar y transformar la energía sexual en vitalidad y claridad, sin buscar excitación, sino circulación consciente. Respiración ovárica. Colócate de la misma forma que en la postura anterior. La versión femenina trabaja con ovarios y útero. El vientre es considerado un centro alquímico. Para el ejercicio, coloca tus manos bajo el ombligo. Dirige tu respiración hacia el bajo vientre. Pon atención en tus ovarios. Siente esa energía luminosa expandiéndose en espiral. Al inhalar, la energía asciende al corazón y la cabeza, y al exhalar, el cuerpo se suelta. Los efectos son sensación de expansión en el vientre, calidez emocional, mayor conexión con tu cuerpo. El objetivo es equilibrar la energía femenina y favorecer el bienestar físico y emocional mediante la respiración y la atención interna. La órbita microcósmica. Una vez que la energía se despierta, necesita un camino para circular. Ahí entra la órbita microcósmica. Hace circular la energía por dos canales: el canal gobernador, que sube por la columna, y el canal funcional, que baja por el frente del cuerpo. La energía forma un circuito continuo. La práctica es muy parecida a las anteriores. La lengua en el paladar, una respiración lenta, la energía subiendo desde el perineo a la coronilla y la energía descendiendo por el frente hasta el ombligo, teniendo efectos como sensaciones de corriente interna, liberación de tensiones, mayor calma mental. Y el objetivo es equilibrar el sistema energético y reciclar la energía vital para que circule de forma estable y continua. La camisa de hierro. Después de mover la energía, el siguiente paso es contenerla y fortalecer el cuerpo. La camisa de hierro combina postura, respiración abdominal y enraizamiento. Para el nivel principiante, veremos la postura básica. Coloca los pies al ancho de los hombros. Flexiona las rodillas. Coloca tu espalda recta. Mantén tu mentón abajo. Lleva tu respiración al abdomen. Mientras respiras, imagina que tu cuerpo es una montaña. El Tantien, en el abdomen inferior, es el centro de almacenamiento energético. Sus efectos son sensación de estabilidad, activación del abdomen inferior y enraizamiento y firmeza corporal. El objetivo es fortalecer el cuerpo y desarrollar estabilidad interna para sostener la energía que se ha despertado y movido en las prácticas anteriores. Todas estas prácticas convergen aquí. La alquimia taoísta no propone reprimir la sexualidad ni caer en el exceso. Su propósito es transformar el impulso instintivo en vitalidad, creatividad y conciencia. El deseo se convierte en energía, la energía en claridad y la claridad en presencia. Por eso, estas prácticas unen respiración, atención, postura y circulación energética para refinar la energía y elevarla. Para Mantak Chia, el cuerpo humano es un laboratorio alquímico. Cada respiración, cada emoción y cada impulso pueden convertirse en combustible para el despertar interior. Pero estas prácticas requieren paciencia, disciplina y equilibrio. La verdadera alquimia no consiste en escapar del cuerpo, sino en aprender a habitarlo conscientemente. En el taoísmo, el cuerpo es un laboratorio alquímico. Cada emoción, cada impulso, cada respiración es materia prima para despertar. Estas prácticas no buscan que escapes de tu cuerpo, buscan que regreses a él,
que lo habites con conciencia, que recuerdes que tu energía no es un juego, es tu recurso y herramienta más antiguo. Ahora te pregunto, ¿quieres aprender a transformar tu energía sexual en fuerza vital y aplicarla para mejorar tu vida diaria? Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en los próximos videos. En la mirada del tecolote seguiremos revelando prácticas que pueden transformar tu vida. ¿Y tú, cómo manejas tu energía sexual? Te leo en los comentarios. Yo soy Tala. Y yo, Rupestre. Nos vemos en el próximo vuelo. Gracias.